Continuamos entonces al aire de Radio Trinchera en esto que es Doblan las Campanas. Como ya saben, hasta las 12 del mediodía aquí estaremos mañana, programa especial entonces de Doblan las Campanas por el 20 de junio, Día de la Bandera, Día Patrio, también feriado. Estaremos acá entonces de las 10 a las 12, no se sumen a las 8 porque no habrá programa, con un especial, así que los esperamos a todos y a todas. Ahora nos vamos a meter en un tema que recién mencionaba el informativo regional de Farco, que lo mencionaba porque fue uno de los temas en agenda del día de ayer y de todos estos días que tienen que ver con, en este caso, la permanencia universitaria. Ayer hubo Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Plata y allí la Federación Universitaria de esta universidad llevó un reclamo, un balance para, de reclamar sobre lo que nombraron como malestar universitario a la Secretaría de Bienestar Universitario. Para hablar de esto, estamos ya en comunicación con Sol Alconada, presidenta de la Federación Universitaria de La Plata. Buenos días, Sol, ¿cómo estás? De este lado, Delfina y Gregorio, te saludamos. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, bueno, gracias por el tiempo. Preguntarte, bueno, primero por cómo fue el desarrollo de la jornada de ayer, de este nuevo Consejo Superior que hubo, que sabemos que son, bueno, pocos los que se dan de esta instancia de la universidad, y cuál fue el planteo que llevó allí la Federación Universitaria. Bien, bueno, sí, como decías, fue el primer consejo del año, el último fue en septiembre de 2023. Venimos en los últimos años ya en un esquema de 2 consejos superiores por año, 1 por cuatrimestre, así que fue un consejo largo porque lógicamente se habían acumulado expedientes y cosas del trabajo en comisiones y demás, y fue en medio de plano planteado como un consejo con el objetivo primordial de que, bueno, obviamente de que suceda, que haya Consejo Superior, el Consejo Superior cuatrimestral, pero después que pudiera salir de ese consejo un pronunciamiento por la situación presupuestaria, ya no tanto de los gastos de funcionamiento, que es algo, o por lo menos en los términos en los que plantea la universidad, más o menos resuelto por el aumento del 270, que ya la semana pasada se formalizó, digamos, desde el gobierno, así que ya para ahora debería llegar. Sino ya más bien para el reclamo de los gremios de aumento de salario para docentes y no docentes, y en nuestro caso de las políticas de permanencia estudiantil. Uh-huh. Así que eso fue un consejo largo. Primero discutimos, bueno, esos expedientes, honoris causa, se le hizo un honoris causa a los jueces y fiscales del juicio de las juntas, así que ahí también hicimos algunas intervenciones con nuestros consejeros superiores y demás. Se habló también, fue un consejo muy enmarcado en la exigencia de liberación de los detenidos, que no por suerte, sino por la insistencia, por la lucha que se está dando en las calles, en redes sociales, con los organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y demás, que se liberaron 11 de esos detenidos, ahora quedan 5. Así que estuvo muy enmarcado en eso. De hecho, el primer punto del consejo, así sobre tabla, fue plantear que la universidad se pudiera posicionar por eso, pidiendo la liberación de esos detenidos. Y bueno, y después tuvimos ya más el tratamiento de... ¿Cómo? Ese posicionamiento por parte de la universidad es el que estuvo circulando en redes sociales, ¿no? Se logró votar positivo esa en verdad, yo... vi que, o sea, la universidad publicó como un resumen del Consejo Superior explicando esta cuestión del aumento de salarios y demás, pero después hay un documento específico que lo escribió la Secretaría de Derechos Humanos y Políticas para la Igualdad, que a mí, por ejemplo, me llegó el mail con están corroborando, así que imagino que todavía no está publicado porque tienen que corroborar con los consejeros superiores que esté bien la información. Ajá. De hecho, lo que escribieron dice 16 detenidos, así que lo van a tener que actualizar para poner que ya son 5. O sea que sería otra cosa eso. Es un comunicado específico sobre la situación de la represión y los detenidos en el marco de la movilización. Bien. Bueno. Sí, y hablabas en particular de lo que tuvo que ver... No, está bien. Hablabas y mencionabas en particular, bueno, con esto que introducíamos al comienzo, con el reclamo particularmente contra o sobre las becas otorgadas por Bienestar Estudiantil. Sí, un poco lo que nosotros estamos planteando es una cuestión general que tiene que ver con
De hecho, un poco lo marcábamos de esa manera ayer, no solo nosotras las presidentas, sino también los consejeros y las consejeras superiores que son parte también, que son parte de organizaciones que están en la federación, que tiene que ver con que la permanencia estudiantil, a diferencia quizás de las condiciones de trabajo de docentes y no docentes, no tiene una paritaria, no hay un lugar en donde podemos discutir, sino que depende como un conjunto de políticas que tienen que ver con nuestras condiciones de vida. De hecho, hacíamos el repaso de que sí, entre el 2003 y el 2015 las universidades se llenaron de primeras generaciones universitarias, fue porque había un gobierno que primero garantizaba condiciones de vida básicas para que las familias puedan estudiar, para que las familias puedan mandar pibes a estudiar, digamos, y después porque había políticas de incentivo particular al estudio en la educación superior. Así que el primer planteo no fue solamente el planteo a bienestar, sino que el primer planteo fue que la universidad nos pueda acompañar y pueda poner en el centro, porque si vos mirás las cosas que dice la universidad y las cosas que se dicen en general sobre el problema presupuestario, siempre giran en torno a la cuestión salarial, que obviamente está perfecto y nosotros como federación también lo reivindicamos y es parte central de nuestra agenda, pero el progresar, por ejemplo, no aparece nunca. Entonces uno de nuestros planteos fue, bueno, que la universidad cuando se sienta, cuando discute, cuando habla, incorpore que necesitamos que el progresar se aumente. Hoy tenemos el progresar congelado en 20 lucas, que no es nada. Así que ese fue uno de los planteos. Después, la necesidad de aumentar otras herramientas que existen en la universidad para la permanencia estudiantil, como las becas de experiencia laboral. Después la Facultad de Naturales, me imagino lo saben, pero para recibirse en la mayoría, si no todas las carreras, tienen que hacer viajes de campaña y hoy esos viajes están congelados, no se sabe si los van a poder hacer o no y pareciera no haber presupuesto para hacerlo, o eso es lo que plantea la facultad. Y ahí sí, por último, como tercer punto, la cuestión de la política de bienestar en general, que no solamente las becas. En relación al comedor hay un planteo. El comedor antes de la dictadura abría los fines de semana, por ejemplo. Postdictadura dejó de abrir los fines de semana y viene habiendo un planteo hace tiempo de que, reconociendo que es una muy buena política, porque realmente hay pocos comedores como el nuestro en el país, bueno, necesitamos que mejore esa política y que se incorpore, bueno, la posibilidad de llevarnos viandas para comer los fines de semana en articulación con la planta de alimentos, después que haya turno noche en todas las sedes, pago digital y así. Y después, en relación a particularmente la situación de becas, la realidad es que es un problema que se viene arrastrando, no es nuevo, sí es nueva la necesidad tan fuerte de contar con esa política. Lo que nosotros planteamos, el Consejo Superior tiene una comisión de bienestar que justamente la preside el secretario de Bienestar de la universidad, donde nosotros pedimos desde principio de año un informe sobre las becas que se habían otorgado, ¿no? Entonces ahí nos presentan este informe que indica la cantidad de inscriptos, la cantidad de preseleccionados, la cantidad de becas otorgadas finalmente, y lo que un poco nosotros fuimos ayer a exponer al Consejo Superior, cosa que ya habíamos planteado obviamente en donde corresponde, porque no es una cuestión de ir a gritar, sino de efectivamente buscarle una respuesta. Lo que planteamos es que había 4 problemas. Por un lado está el problema de la cantidad de becas que se dan, después la calidad de esas becas, o sea, los montos, después los criterios de selección y por último la falta de información general, porque esto es como todo el tiempo estar teniendo que rascar para que nos den un poco de información y pedir más y así, entonces pasan los meses y eso también es un poco el juego de que no podamos intervenir en el problema. Sol, en este sentido, tanto en general, sí, digo, como en particular durante el consejo de ayer, ¿cuál es la respuesta de, por ejemplo, la agrupación Franja Morada, que es quien obviamente tiene a cargo esta Secretaría de Bienestar Estudiantil? Era en la secretaría en sí, obviamente la lógica no es que son la Franja Morada, sino que, bueno, es como sabemos, ¿no? Son graduados de que en algún momento, bueno, así que es bien distinta la posición en el marco de la secretaría, en el marco de las comisiones. Ahí por lo general hay no es que hay un rechazo a nuestro planteo, por lo general hay justificación, bueno, pero va variando, entonces ese es el problema. Como un año nos dicen la plata se usa en salarios, la plata se usa en cubrir comedor, la plata, como va variando, y medio que la constante es, bueno, no hacerse cargo y no modificar esas cosas de fondo. Y después la franja en concreto es bastante llamativo, llamativo, no sé, pero su silencio, digamos, por lo general tienen una lógica de falta de crítica total a la política de bienestar. Ayer directamente cuando tocaba que nosotros pudiéramos defender el expediente en el que
hacíamos estos planteos, se levantaron y se fueron. Ujú. Ellos tienen obviamente 10 consejeros superiores por cada uno de los centros de estudiantes y quedaron 2 sentados y los otros 8 se levantaron y se retiraron. O sea, ni siquiera lo quisieron escuchar, ni siquiera tenía una cuestión que, ni siquiera era lo que tenían, o sea, no se les pedía ni que estuvieran de acuerdo, solamente que lo escucharan y ni siquiera se levantaron y se retiraron del consejo. Porque algo que marcaban, por lo menos en lo que subieron en redes sociales desde la FULP, era que de 500 millones que recibe la Secretaría de Bienestar, solo 17 millones son destinados a políticas de becas de sustento económico, ¿no? Claro, o sea, en general igual son todos números que nosotros hacemos sacando las cuentas que podemos porque justamente hay un problema base que es que no tenemos esa información. Uh-huh. Nosotros en la comisión justamente planteamos que necesitamos que nos entreguen un informe presupuestario que fue parte también del planteo que hicimos ayer, que es, bueno, yo quiero poder discutir con datos reales. Esa es la cuenta que nosotros sacamos viendo las becas que se otorgan, etcétera, pero no tenemos, por ejemplo, el número fino de cuánta plata está poniendo hoy Bienestar para que el comedor funcione, ¿no? Claro, pero sí que... Porque eso me imagino Pero sí, que el ingreso de bienestar estudiantil es de 500 millones, digo, esa sí es una información. Eso se sabe, sí. Claro. Eso sí, bueno, y de hecho parte del planteo también es, bueno, ahora que está el aumento del 270% y la universidad lo sale a festejar, que está bien, bueno, que ese aumento se refleje de manera proporcional en el aumento de bienestar. Claro. Sí, pero bueno, sí hay un planteo de que no se entiende bien en dónde se va la plata y esto es lo que te decía, que va cambiando el discurso o la justificación año a año. Uh-huh. Hubo un momento donde nos decían son los salarios de los trabajadores de las distintas áreas de salud, etcétera. Ahora es lo del comedor, bueno, como poco claro en general. Y después poco claro un montón de otras cosas. Nosotros... un poco en la última comisión nos llevamos, no sé si la sorpresa, pero encontramos como un nuevo problema que ahora le estamos dando bastante centralidad, que tiene que ver con, nosotros mirábamos la cantidad de inscriptos, por ejemplo, la beca más masiva es la del comedor y diría que es la que mejor funciona. Después de esa, hay muchas becas que tienen muchos problemas. Por ejemplo, la de ayuda económica o la ayuda a inquilinos, que son transferencia de recursos monetarios directo, que están hoy en la beca de ayuda económica en 10.000 pesos, que bueno, ayer hacíamos la comparación que son 2 paquetes de yerba, 3 kilos de arroz, no sé, con lo que quieras comparar es notorio que no te alcanza ni para nada, ni una semana. La beca de ayuda para inquilinos es de 12 lucas, la beca para personas con hijos es 17, bueno, montos muy bajos, sí, que ya son en sí mismo un problema, pero después mirás la cantidad de gente que la recibe y es raro ya de base. Por ejemplo, la beca de ayuda económica tiene 5.000 inscriptos. O sea, en una universidad que tiene 120.000 estudiantes más o menos, solamente 5.000 pibes se anotan. Así que ya ahí hay un problema que es que, bueno, cómo se difunde la política o si realmente el número es 5.000 o nos están diciendo que son 5.000 y son el doble, porque de hecho en 2022 los inscriptos a esa misma beca fueron el doble, entonces es difícil de explicar que en este momento de crisis se anoten la mitad. Y bueno, y lo que veíamos, y es parte para mí, me parece central y que tenemos que seguir trabajando como federación, es la distancia que hay entre los que se inscriben y los que terminan recibiendo,la. En el caso de la beca de ayuda económica, por ejemplo, son 5.000 inscriptos y 500 otorgadas. O sea, solamente el 10% de las personas que se inscriben terminan recibiendo la beca. Y más o menos lo mismo pasa en todas las becas. El 10% sería. Y bueno, lo que nos plantean cuando preguntamos eso, qué es lo que pasa qué es lo que pasa en el medio, lo que nos dicen es, bueno, ningún estudiante que cumple con los requisitos se queda afuera. Entonces decimos, bueno, vamos a revisar los requisitos entonces. Miramos los requisitos y resulta que el requisito socioeconómico es que para recibir una beca, tu grupo familiar, ningún integrante cobre más de 96.000 pesos por mes. Nada. Nada, Abajo o sea, un chiste. ¿Cómo? No, digo, abajo de la indigencia debería ser para poder cobrar una beca. Bueno, de hecho el planteo, bueno, capaz que lo habías visto, capaz tenés muy en la mente la tabla del INDEC, pero justamente el planteo fue ese. Nos dijeron, bueno, nosotros nos manejamos con la tabla del INDEC y cuando nos ponemos a mirar la tabla del INDEC, 96.000 pesos justamente corresponde a el ingreso individual de una familia que está por debajo de la línea de la indigencia. Entonces ahí se despertó toda una discusión porque, bueno, ¿cuál es el criterio para que en la universidad
el estudiante que merece recibir una beca esté en una situación de indigencia. Así que me digo que la discusión que se nos viene ahora es esa, porque me parece que es la que explica que tan poca gente quede en las becas. Digo, creo que todos conocemos, todos quienes somos parte de la universidad o conocemos gente que es parte de la universidad, tiene por lo menos una experiencia de un compañero o un estudiante que se anotó a una beca y no quedó. Sol, perdón. Así que... Sí. Sí, no, sacándote un poco del consejo y ya para quizás no robarte más tiempo, queríamos consultarte un poco cómo viene también pensando hasta por fuera, ¿no?, de lo que es la Universidad Nacional de La Plata, con ADULP, con ATULP, con los distintos gremios que tiene a todas las personas que habitan la universidad. ¿Cómo se piensa seguir este plan de lucha para con el ajuste que plantea el gobierno nacional, ¿no? Y mira, ahora me imagino que lo habrán visto, pero por ejemplo, nosotros conformamos desde principio de año un frente gremial, con un poco también en reflejo de el esquema nacional de frente gremial universitario nacional, y lo que hacemos es sistemáticamente reunirnos a discutir cuál es la situación actual y cómo seguir. Obviamente a la vez cada uno de sus gremios tiene sus federaciones nacionales que toman sus definiciones, y en esa clave, por ejemplo, el gremio no docente ATULP, que es parte de la FATUN a nivel nacional, tomaron la definición de que el siguiente paso en el plan de lucha es un paro de 72 horas. Lo publicaron ayer. Así que, por ejemplo, lo que vamos a tener que hacer es, bueno, sentarnos a discutir, que entiendo que todavía la fecha no está resuelta, es sentarnos a discutir, bueno, qué hacemos con eso en el claustro estudiantil. Digo, tenemos como un desafío que es complejo, que ayer también se planteó en el Consejo Superior, que es cómo hacer para construir una estrategia que nos contenga a los tres claustros y que no solo nos contenga en términos de, por ejemplo, bueno, la preocupación que me parece que es genuina que tenemos los estudiantes de cómo hacer para que los pibes no dejen la facultad. Porque digo, ahora por ejemplo venimos de 3 semanas en las que tuvimos, o sea, en estas 3 semanas vamos a haber tenido 8 días de clase en total. Y eso obviamente para un montón de pibes que los bancan sus familias de lejos y demás es un tema. Nosotros muchos compañeros nos dicen, che, o que te toman los parciales y te toman todos los temas igual, bueno, toda esa discusión. Así que estamos con el desafío de ver cómo construir una estrategia que nos pueda contener a todos, sobre todo pensando en que necesitamos que los pibes sigan estando contenidos e interpelados también por la discusión, porque un poco, bueno, lo que venimos planteando es tratar de combinar los paros con otras instancias más de lucha más en la calle, por ejemplo, poder combinar. Se hizo la primera marcha de antorchas, la idea era poder darle continuidad a eso, quizás hacer otra, pero bueno, también son tiempos donde es muy difícil la planificación. En el medio pasó lo de la ley de bases, los detenidos, bueno, así que un poco esa es la situación, pero en general los gremios docentes y no docentes vienen planteando un plan como de creciente de paros, incluso con la posibilidad de que el segundo cuatrimestre no sabemos si arrancaría o no. Así que estamos en esa situación, esperando que el gobierno responda como corresponde, empezando por tener una mesa paritaria como debe ser, que es lo que no viene habiendo en el último tiempo. Ayer Raúl Archubi lo contaba en el Consejo Superior, que los gremios no están teniendo mesas paritarias como solían existir, sino que se sientan, viene alguien que nunca es la ministra Petovelo, que es lo que es quien debería sentarse en esa mesa, les tira una propuesta de 4%, se levantan y se van. Claro. Así que es una situación complicada. Sol, gracias por el tiempo y por la explicación, así que te mandamos un saludo grande. Bueno, muchas gracias. Pasada por el aire de Radio Trinchera, Sol Alconada, presidenta de la Federación Universitaria de La Plata, repasando un poco lo que fue la sesión de ayer y lo que tiene que ver con el reclamo en particular contra bienestar universitario, y ampliaba y tiraba esto, que déjenme 2 segunditos para ampliarlo, que tiene que ver con la posibilidad de paro para mañana, así lo anunciaba, para mañana no, para la semana que viene, así lo anunciaba la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales, es decir, FATUN, dentro de las cuales se encuentra ATULP, que es el gremio de no docentes de la Universidad de La Plata. Está entonces la posibilidad de un paro nacional de 72 horas por la falta de convocatoria del gobierno nacional para acordar una actualización salarial.
La decisión fue tomada en el día de hoy de este paro. Todavía no está asegurado cuándo, digamos, qué días de la semana que viene, si es que se confirma el paro, entonces se llevaría a cabo. Eso lo conoceríamos mañana, luego de que se dé una reunión del Frente Sindical de Universidades Nacionales, es decir, el frente que nuclea a los trabajadores de todas las universidades, a docentes y no docentes. Así que ahí se verá cuáles serán los tiempos de este plan de acción, que como obviamente sabemos viene siendo en escalada, ¿no? Sí. Venimos de una semana de 48 horas, otra semana de 48 horas y ahora esta semana que solo tiene 48 horas, pero por una cuestión de feriados. Claro. Sí, como había dicho Sol, ¿no? 8 en las últimas 3 semanas, 8 claro. Sí, días de clase. Igual ahí con la particularidad que esta semana es, claro, es más de feriados. 3 días de feriado, obviamente. Sí, así que bueno, escala obviamente la lucha docente y no docente, también, como recién lo remarcaba ella con detalle, cómo son las discusiones paritarias inexistentes con este gobierno nacional y con trabajadores docentes y no docentes que están cobrando la mitad de lo que deberían cobrar para poder subsistir, sí. Simplemente. Así que veremos cuáles son las novedades con respecto a cuáles serían estos 3 días de paro que defina ATULP en particular, pero el FATUN en general, que obviamente hace que no haya clases en ninguna de las universidades. Recordemos que la última vez Archubi nos hablaba de un paro con un 97% de acatamiento. Así sí. que si eso se replica, estamos hablando también de un paro total, por lo menos en la Universidad de La Plata, cosa que muchas veces no se da cuando el paro es docente. Lo digo para también marcarlo, porque cuando el paro es no docente, estamos hablando de un nivel de acatamiento mucho mayor que el que estamos viendo por lo menos en los últimos paros docentes, donde muchos trabajadores docentes deciden continuar con la jornada normalmente o en otros casos dar clases virtuales, lo cual no es muy similar a hacer una jornada de lucha, pero bueno.